días, Videlia. Buenos días, chicos. Percy, Brian, Helen, Frida, Jacqueline, Dina, Sheila. Buenos días con todos. Bien, jóvenes, entramos a un tema más de esta segunda semana. Corresponde el tema de conectores lógicos. Ya muchos tienen cierta noción de este tema, pero lo que vamos a hacer es explorar un poquito más la naturaleza y esencia para poder tener una aplicación correcta que nos permita lograr respuestas claras, contundentes y argumentadas. Para ello vamos a pasar a la parte informativa que tenemos en el aula al ingresar al aula. Bien, me confirman si se compartió la pantalla. Sí, profesor. Muchas gracias, Juan. Gracias, Lelia. Gracias, Jacqueline. Muy bien. Esta es la parte con la cual vamos a ir desmembrando o, digamos, escudriñando el trabajo sobre el tema de conectores lógicos. Y cuando hablamos de conectores lógicos, debemos tomar en cuenta que este tema está dentro de otro tema mayor, ¿no? Este tema más amplio, más abarcador, se llama la redacción, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros hablamos de conectores lógicos, estamos hablando propiamente ya de la redacción, ¿correcto? Entonces, tenemos acá la redacción. Sí, es un tema frecuente, es un tema que no pasa desapercibido, pero que nosotros inconscientemente no lo, digamos, no lo llevamos a percibir, a determinar. Pero ¿qué estudia la redacción? ¿No? De manera simple, de manera, digamos, simplificada, vamos a decir que es el arte de escribir bien, ¿ya? Entonces la redacción es el arte de escribir bien. Ahí lo tengo. Sí, es el arte de escribir bien. Y para escribir bien necesitamos ciertos recursos o elementos para, digamos, tener algo claro, concreto, contundente y entendido, ¿no? ¿Cuáles son estos elementos que nosotros debemos considerar cuando hablamos de escribir bien? Uno, la coherencia, ¿sí? Debemos tomar en cuenta la coherencia que tiene que ver con el sentido de la expresión, ya tiene que ver bastante con el sentido de la expresión, el sentido. Sí, el sentido. Por eso hablamos nosotros de que es coherente o no es coherente, se entiende o no se entiende, tiene sentido o no tiene sentido. Cuando tú redactas una oración, una proposición, una cartita, un pequeño cuento, una biografía, etcétera, etcétera, ¿no? O cuando también lees, ¿no? De otros, o cuando también hay una conversación y en esa conversación vas, digamos, recepcionando la información que dicen las personas que te acompañan y nos damos cuenta que a veces no tiene mucho sentido, ¿no? Y sí, eso es correcto, Frida. El segundo elemento viene a ser la cohesión que acompaña la coherencia, ¿no? Entonces tenemos acá lo que dice Frida, y esto es correcto, la cohesión, ¿no? La cohesión ya tiene que ver, digamos, con el aspecto sintáctico, es decir, la función de ciertos elementos de los conectores, ¿sí? Porque cuando hablamos de la redacción, dentro de la redacción existen una serie de elementos que nosotros debemos conocer, dominar, y entre ellas encontramos a los conectores lógicos, ¿sí? A los conectores. Entonces, la cohesión se da por medio de los conectores lógicos. Entonces, aquí vamos a poner los conectores lógicos. Sí, muy bien, sí, excelente. Sin ella, ¿alguna inquietud en ella? Bien, entonces ya vamos tomando, ¿no es cierto? Ya vamos tomando, digamos, la parte inicial y esto ya nos permite comprender un poquito más, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de la redacción, no solamente los conectores lógicos o el tema de los conectores lógicos está dentro de este tema mayor. También se encuentra plan de redacción, también se encuentra precisión léxica, también se encuentra oración eliminada y propiamente comprensión de lectura.
Todo lo que es comprensión de lectura está en base a lo que es la redacción, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de comprensión de lectura hay dos aspectos, los elementos, ¿cierto? La redacción y lo que tiene que ver con, digamos, el aspecto comprensivo en términos generales, ¿no? La comprensión en general. Muy bien. Bien, vamos a continuar entonces. ¿Existen otros elementos que nos ayudan dentro de la cohesión? Sí, existen otros elementos que ya no son por naturaleza, pero que cumplen la función, siempre y cuando cumplan con un requisito indispensable que ya más adelante, conforme vamos enunciando los elementos que debemos tomar en consideración para trabajar conectores lógicos adecuadamente, lo vamos a ir mencionando, ¿sí? Paso a paso. Bien, pero ¿qué sabemos de la naturaleza y la esencia del tema de conectores lógicos? Aquí nosotros tenemos la definición, ¿ya? Y nosotros debemos entender que cuando hablamos de conectores lógicos estamos hablando de una mínima unidad que tiene una función principal y tiene muchas características que se deben tomar en cuenta para que ésta pueda cumplir su función adecuadamente. Entonces, ¿qué es un conector? Es un nexo, es un enlace que sirve de vínculo o relación para poder establecer, ¿es cierto?, la relación de coherencia y cohesión entre dos ideas. ¿Sí? No hablamos, digamos, que enlaza dos palabras o a dos frases o a dos oraciones. No, 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 va más allá de solamente enlazar dos palabras, dos frases, dos oraciones. Lo que hace es establecer el vínculo entre dos ideas de esas palabras, de esas frases o de esas oraciones. O sea, lo que vincula son las ideas, las ideas. Y por eso muchas veces, al no tomar en cuenta esto, nos perdemos. ¿No es cierto? Empezamos a tomar un criterio, digamos, adecuado y con el paso, digamos, del proceso lo distorsionamos y terminamos haciendo otra cosa que no queremos y nos entrega un resultado medianamente correcto y te termina siendo mal al final, ¿no? Entonces, a eso no queremos llegar, ¿correcto? Ya había adelantado en la semana pasada, cuando hablábamos de la introducción sobre el curso, ¿no es cierto? Que el curso tenía tres elementos que caracterizaban su naturaleza y esencia, y el tercero era el aspecto normativo, es decir, el aspecto sintáctico. Y justamente conectores lógicos fue el ejemplo, ¿no? ¿Y qué les había dicho? Que mayormente ustedes quieren determinar la respuesta por medio del sonido, es decir, aplicar un aspecto auditivo, ¿es cierto? Para llegar a la respuesta. Pero ahora tú vas a ir entendiendo que su naturaleza no parte de esa audición, ¿no? De ese aspecto auditivo. Su naturaleza parte de un aspecto sintáctico, es decir, aquí cada elemento cumple una función. Estamos hablando de una cadena oracional, estamos hablando de redacción. Y cuando hablamos de redacción hablamos de una secuencia de ideas que van, digamos, tomando forma para llegar a un aspecto general temático. Y justamente para que se logre a consolidar todo esto, necesitamos de ciertos elementos, y estos elementos se llaman conectores, conectores lógicos propiamente dichos. Entonces, nuestro concepto debe ser, digamos, tomado en cuenta para poder entender, ¿no es cierto?, ese aspecto. Por ejemplo, aquí, ¿qué considera como concepto? Nos dice que son palabras o expresiones, es decir, si no son palabras, son expresiones, entonces podemos decir que existen dos formas de conectores. Los conectores simples, que están considerados por una sola palabra, y los conectores compuestos, que están determinados por dos o más palabras. ¿Sí? Entonces, simples y compuestos. Pero también los hay de expresiones más, digamos, trabajadas o desarrolladas, a las que se llaman locuciones. Locuciones prepositivas, locuciones adverbiales, locuciones, digamos, conjuntivas y pronominales, ¿no? ¿Que cumplen la función de conector? Sí. ¿Sí? Pero luego le explicamos qué hay de detalle ahí. Ahora, nos dice que sirven para relacionar o enlazar las ideas dentro de un texto, ¿no? Entonces, cuando nosotros leemos un texto, nos vamos a dar cuenta, ahora prestándole atención conscientemente, de que esta está formada por unidades informativas, y las unidades informativas están formadas por segmentos informativos. Y la relación de todos ellos en conjunto genera un tema en común.
pero hay que ponerse a pensar cómo se generó esto, ¿cierto? No solamente por los significados, sino qué elementos unen a esas ideas, ¿no? Para que al final logren tomar una forma más general. ¿Sí? En ese sentido, su presencia, o sea, de estos conectores es indispensable, es fundamental para que un texto sea mucho más que un conjunto de oraciones independientes y autónomas. La claridad de la argumentación de un texto, chicos, va a depender principalmente del uso adecuado de estos elementos llamados conectores. Un conector lógico mal utilizado, y presten atención aquí, un conector mal utilizado puede cambiar completamente el sentido del texto. Me van entendiendo ahora por qué cuando tú trabajas al oído, ¿no es cierto? Dices que está correcto, pero no lo estás analizando funcionalmente. Y cuando te retiras del examen, te das cuenta que otros compañeros marcaron una alternativa distinta y tú exiges que se lea el ejercicio, ¿no? O sea, cuando tú dices léelo, estás haciendo que los otros lo analicen auditivamente y eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque en el digamos, desarrollo y trabajo de la lengua, nosotros tenemos un aspecto, tres elementos, ¿no? Que se toman en cuenta para estudiarlas y analizarlas. El aspecto semántico, el sintáctico y el morfológico, ¿correcto? Y nosotros ya estamos trabajando el aspecto semántico, ¿no? Pero también ahora estamos trabajando el aspecto sintáctico, ¿no? Es decir, en una cadena oracional. Por supuesto, esto ya nos lleva a entender mejor, ¿no? qué y cómo debemos ir trabajando. Ahora, un dato adicional que deben ustedes tomar en cuenta es, uno de los errores más comunes en la escritura, es decir, en la redacción académica, es el de creer que entre más conectores lógicos tenga un texto, o yo le ponga un texto, ¿no es cierto?, sería mejor. Eso es totalmente falso, es errado, es una falacia, ya es equívoco en realidad. ¿Por qué? Porque un texto debe y tiene que tener solamente los conectores necesarios para relacionar las ideas, ¿ya? En la forma en que éstas se quieran presentar. Nada más. Es decir, más de lo debido, no. Menos de lo debido, no. Lo necesario. Entonces, hay que quitarnos la idea de que yo tengo que utilizar muchos conectores, ¿no es cierto? O, digamos, utilizar casi nada de conectores. Los conectores cumplen una función elemental y esa función, digamos, es percibida cuando ya está concretado el elemento textual, ¿sí? O la proposición o el enunciado. Muy bien. Ahora, cuando nosotros hablamos justamente de, digamos, la naturaleza y esencia de los conectores lógicos, debemos saber que existen dos clases de conectores. ¿Ya? Dos clases de conectores. ¿Cuáles son esas dos clases de conectores? Acá las tenemos enumeradas. ¿No? Tenemos las preposiciones y tenemos las conjunciones, pero estas dos por naturaleza. ¿Sí? Naturaleza. Eh, ¿Cómo así, profesor? Es que por naturaleza estos dos elementos cumplen la función de ser nexos. No cumplen otra función, cumplen la función de ser solo nexos. Es decir, enlazan o vinculan dos ideas para permitir la coherencia y la cohesión de lo que hablábamos arriba, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de las tres preposiciones, nos vamos a dar cuenta que este grupo de conectores son pocos, son escasos, son 19 apenas, más algunas excepciones, ¿no? Incluyendo el prestadito del inglés que es el verso, ¿no? Pero si ustedes son un poquito más analíticos, se van a dar cuenta que a pesar de ser pocos, tienen más funciones de lo que nosotros realmente considerábamos. Y estas funciones se originan, se resaltan dentro de un contexto. Es decir, al insertar dentro de un contexto a una preposición, ¿no es cierto? Y dentro de varias distintas, nos vamos a dar cuenta que pueden generar múltiples funcionalidades. Es decir, en el enunciado 1 puede tener una función determinada a diferencia del enunciado 2 y 3. Son funciones diferentes. Y en lo que a nosotros nos enseñan y nos marcan en un listado, normalmente es una o dos funciones, no es mucho. Y así cada enunciado, cada conector prepositivo puede tener sus funciones dependiendo de en qué contexto está actuando.
Lo mismo sucede, digamos, en el caso, digamos, de las conjunciones, en el sentido de vincular información. Estos conectores vinculan información, pero ya no vinculan información como lo hacen las preposiciones, solamente uniendo, relacionando las ideas de dos palabras, porque ese es el trabajo de las preposiciones. eh, Vincular informaciones de dos palabras dentro de una misma oración. En cambio, las conjunciones ya relacionan o, digamos, vinculan información de construcciones mayores, como dos frases, dos oraciones, proposiciones, para generar unidades informativas y estas textos completos, ¿no? Y yo personalmente lo agrupo en familias, ¿no? Estas vienen clasificadas, ¿no es cierto?, en causales, consecutivas, copulativas, disyuntivas, enumerativas, explicativas, concesivas, etcétera, etcétera. A estos elementos yo lo llamo familias. Es decir, las conjunciones están clasificadas por familias, así como las familias sociales, la familia Campos, la familia Rodríguez, la familia Marín, la familia Mamán, ¿no es cierto? La familia Campos puede tener 3 miembros, la familia Mamani puede tener 8 miembros, la familia Rodríguez puede tener 12 miembros, y así relativamente. ¿Sí? Lo mismo sucede en las conclusiones. La familia causal puede tener 20 elementos, la familia copulativa solamente tiene a y y que, nada más. ¿No es cierto? O sea, la I, su equivalente E, para evitar la cacofonía de que se repita la misma familia y la misma letra, ¿no es cierto? La ni, y el ni, perdón, y que, bien y que, ¿no? Que son pocos, limitados, ¿no? Y así hay familias que pueden tener pocos elementos o muchos elementos, pero cada familia tiene una característica y una función. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la copulativa, que es la más común, la I, nos vamos a dar cuenta que esta, dentro de un contexto, puede estar cumpliendo la función de, digamos, de una relativa o de una enumerativa. ¿Cómo sería una enumerativa, profesor? Cuando va enumerando varios elementos respecto a un, digamos, aspecto. Varios elementos de un aspecto, ¿no? De un animal, de un fenómeno, de una cosa, etcétera, etcétera, ¿no? Yo puedo decir, ¿no? Claudia es una chica hermosa, inteligente, carismática, amable y bella. ¿Cierto? Entonces, ahí está cumpliendo la función de enumerar. Cada comita equivale a esta I que al final se presenta. Y cuando profesor cumple la función de relativa, va a parecer chistoso, pero cuando no es enumerativo. ¿Me entiendes? ¿No? Cuando no enumera, está cumpliendo la función de relativa. ¿Qué es una relativa? Es un conector que tiene la función solo de puente. Es neutral como el lo. No hace referencia ni al masculino ni al femenino el lo. ¿No es cierto? Solamente es un representativo, neutral. Lo mismo sucede en este caso con este, ¿no? Conector, ¿no? Entonces es relativo, quiere decir que sirve como puente para que pueda generarse, digamos, el paso de la información sin ningún obstáculo, ¿no? A pesar de no tener vínculo directo con esa idea, ¿no? Entonces no se aleja totalmente, por supuesto, ¿no? Pero a eso se llama relativo, ¿no? Sirve de puente para poder continuar la secuencia informativa. ¿Correcto? Entonces ya vamos nosotros teniendo una noción más amplia sobre el trabajo, digamos, y la percepción de cómo debemos entender los conectores. Así es Melanie, ¿no? Primeramente, ¿no? Y finalmente, ¿no? Podemos decir, a ver, primeramente, seguidamente y finalmente. No, pero no podríamos decir primeramente, segundamente, terceramente, no. En ese proceso no, es incorrecto según la Real Academia Española. Antes lo era correcto, sí, pero después pasó a ser incorrecto. Pero sí sería correcto decir primeramente, seguidamente y finalmente, ¿no? Porque ahí sí se está estableciendo una relación de inicio, desarrollo y final, ¿no? Que es correcto, no habría ningún aspecto de desvinculación, ¿no? En cambio, segundamente no, ¿no? Hay otras formas de decir esa idea de segundamente, ¿no? Bien, Melanie, por favor. Muy bien. Excelente. Vamos a continuar. Y para poder, digamos, tener una idea de estas familias conectivas,
¿sí? Les estaba hablando de la función, ¿no es cierto? La función, ¿no? Esa es la función, ¿no? Las características que debemos nosotros ir conociendo de los conectores. Por ejemplo, acá tienen ustedes el cuadro. Este cuadrito está simplificado, no se preocupen. Es un cuadrito solamente que nos va a servir para poder, digamos, ilustrarnos sobre el tema que estamos, digamos, trabajando, ¿no? Pero debajo de ella ustedes van a poder encontrar el PDF con las tablas de conectores conjuntivos. Hay como 5 o 6 tablas de conectores conjuntivos. Dentro de esas tablas están organizadas de la siguiente manera. Eh, Familia de conector conjuntivo, característica, su función y su aplicación con un ejemplo. Y eso te va a dar una idea para que tú puedas comprender, ¿no es cierto? Así, digamos, totalmente cómo funcionan estos conectores. Sí, no les escucho. ¿Alguien quiere hablar? Catherine, ¿me estás hablando o porque escucho el audio bien bajito, chicos? No sé si ustedes me están escuchando bien. Sí, escuchamos bien. Ah, ya, muy bien. No, no me grites, Vanessa, no me grites, por favor. Sí, profesor, pero creo que de una amiga audio está prendido. No, no te escuché la última parte. ¿Puedes repetir, por favor? Era Su una... audio de una compañera está prendido y por eso se está escuchando Ah, bastante. sí, Rosemary, sí, tienes razón. Sí, había alguien ahí que había, digamos, sin querer ha encendido, me parece, ¿no? Pero creo que ya está ya apagado. Bueno, bien, continuaremos entonces. Gracias, Rosemary. Muy bien. Vanessa se vacila, ¿no, Vanessa? Muy bien. Bien, continuamos. Entonces, ahí tienen la tablita y ya no hay excusa para que ustedes no estudien. Además, quiero llegar a este punto para que ustedes ya entiendan definitivamente de cómo están trabajando y considerando al tema y al curso. Todo curso tiene un objeto de estudio y todo curso tiene o materia, disciplina, ciencia, etcétera. Tiene sus recursos y herramientas de trabajo. ¿Correcto? Ahora, yo les voy a preguntar lo siguiente. Si estamos trabajando el tema de conectores lógicos y que es un tema, no es cierto, que está dentro de la redacción y ya sabemos, no es cierto, cuál es su naturaleza y que debemos tomar en cuenta. Para que ustedes se concienticen a ciencia cierta totalmente, yo les pregunto, para que tú puedas dominar química, sí o sí que tienes que saber. No puedes tú decir, no, sin eso sin ello voy a trabajar química. Claro, Melanie, la tabla periódica. Melanie me dice la tabla periódica es correcta, ¿no es cierto? Entonces, tu química, así tú quieras trabajarlo sin tabla periódica, no vas a poder plenamente. Te vas a ver restringido, imposibilitado, limitado, ¿no? Te vas a ver obstruido totalmente. Y matemática, chicos, ¿qué debes dominar? ¿Qué debes saber y dominar para trabajar correctamente en matemáticas? Sí o sí tienes que saber. Razonamiento matemático, geometría, trigonometría, aritmética, todo lo que corresponde a matemática. ¿Qué tienes que saber sí o sí? Muy bien, Frida, ¿no? Melanie me dice 1, 2, 2, 3, 4, 5, ¿no? Claro, eso es cierto, las operaciones básicas, ¿no es cierto? Jacqueline Melanie, eso es correcto, las operaciones básicas de sumar, multiplicar, restar, dividir, Valeria, correcto. Si tú no sabes, ¿no es cierto? Y no dominas este aspecto, no vas a ir pues con tu bolsita de maíz al examen, ¿no es cierto?, al primer examen, porque no sería dable, pues, ¿no? Además, el tiempo no te alcanzaría. Y justamente hay criterios y hay aspectos que uno tiene que ya dominar anticipadamente para poder dominar estas materias. Entonces, no hay excusa, no hay pretexto, ¿no? Quien quiere limitarse se limita por propia voluntad y por propia decisión, no porque alguien te restringe, porque estas son cuestiones, es cierto, que se pueden rápidamente, digamos, tener en consideración. No necesitas otras cosas más que tu tiempo. ¿Sí? Fórmulas, claro, de ahí pasamos ya a dominar las fórmulas también, Shirley, como dices, ¿no? Pero las operaciones básicas, ¿no? Igual en filosofía, igual en anatomía, igual en biología, hay aspectos que sí o sí tienes que conocer para dominar.
Y en conectores, chicos, lógicos, ¿qué tienes que dominar? En conectores lógicos, ¿qué tienes que saber sí o sí? Tus tablas de conectores. ¿Por qué se quedan mudos, chicos? Estas tablas que está aquí, tablas de conectores lógicos TDE, tienes que saber reconocer. Por ejemplo, si yo te digo, ¿cuál de estos tres es un conector? A ver, todos. ¿Acaso? Sino y, a ver, casual. ¿Acaso sino casual? Claro, Melanie, sino. ¿Ve? Entre los tres, el único conector es sino. ¿Y qué característica o función tiene el sino? ¿A qué familia pertenece? No puede rápidamente responder porque se nota que ustedes no están tomando en cuenta cuando resuelven los ejercicios en reconocer por qué es tu respuesta. Solamente dice, suena bien y es mi respuesta y eso es lo que hace. Muy bien, Frida, es una adversativa. Pertenece a las adversativas. Pertenece a la familia adversativa. Dentro de las adversativas encontramos al pero, al sino, al aunque, al más sin tilde, al por el contrario, sin embargo, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Es una familia abundante, es una familia abundante y todos sus miembros, todos sus integrantes cumplen la misma función y tienen la misma característica. ¿Cuál es su función? De oposición, oponerse a la idea que se menciona al inicio. No puede haber oposición si alguien no dijo algo. ¿Me comprende? O sea, primero yo tengo que escuchar que alguien diga algo para yo poder refutar, contradecir, oponerme, rechazar, negar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces siempre esta reacción es de derecha a izquierda, ¿ya? De derecha a izquierda. Es decir, la idea de la derecha se opone a la idea de la izquierda, sea en la ubicación que esté. ¿Sí? Entonces siempre es así, derecha a izquierda. ¿Correcto? Entonces ya estamos reconociendo su función y sus características para poder reconocerlo en un enunciado que resuelvo de conectores lógicos. Además, cuando hablamos de sin embargo, Melanie, nos vamos a dar cuenta que hay otros conectores y otros elementos que nos ayudan a poder distinguir para, digamos, saber si son o no conectores, si están cumpliendo o no la función y si son los conectores que estoy buscando. ¿No? Por ejemplo, propiamente dicha y por naturaleza dijimos que hay dos tipos de conectores, ¿correcto? Estos son las preposiciones y las conjunciones. Pero también existen otros tipos de conectores, otros elementos que cumplen la función de conectores, pero ya no es por naturaleza, ¿sí? Por ejemplo, yo sé que ustedes escudriñan libros y tal vez por ahí algunos de ustedes ya, como es bastante analítico, minucioso, seguramente ya ha logrado percibir y descubrir que hay en ciertas bibliografías que a los adverbios y a los pronombres les dan el rango de conectores. Pero ¿qué dijimos en esta clase? Que solo por naturaleza las preposiciones y conjunciones cumplen dicha función. Y profesor, los adverbios, la función real de los adverbios es de complementar, enfatizar o intensificar la idea del verbo, acompañan al verbo. También pueden acompañar a otro adjetivo, pero su función no es enlazar. Pero sí hay adverbios excepcionales, algunos, no todos, que por, que por equivalencia cumplen dicha función de relacionar. Por equivalencia, ya no es por naturaleza. ¿No? Por ejemplo, vamos a ir a todas las que recordemos. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos un conector más sin tilde, porque el más con tilde es un adverbio, y esa no cumple la función de conector. Pero el más sin tilde sí está cumpliendo la función de conector y tiene un equivalente, muy bien, Melanie, ¿no? Es el pero, es el pero. ¿Ven? O sea, el equivalente de más, pero. Y cuando yo reemplazo por su equivalente, no debe generar distorsión o cambio de idea.
Cuando genera distorsión o cambio de idea, entonces decimos que no está cumpliendo la función de un conector. Debemos desecharlo. No debemos forzar la respuesta. Y ese es el peor error que podríamos cometer, forzar, digamos, respuesta cuando no tiene esa característica y función, ¿no? Familia del pero es el sin embargo que mencionó Melanie también, ¿no? Ahora, ¿qué otros elementos cumplen la función de conectores? Los pronombres. Pero los pronombres, en realidad, su verdadera función es reemplazar al nombre propio. Por ejemplo, tenemos los pronombres yo, tú, él, ellos, vosotros, nosotros, ¿no es cierto? Entonces, ustedes, a mí, ¿no? Entonces, también tenemos el mete, se, nos, los, os, ¿cierto? Mete, se, nos, os, los, ¿no? Os. Entonces, tenemos estos conectores también. Pero, ojo, los pronombres, su verdadera función es la de reemplazar al nombre propio para hacerlo indeterminado, menos evidente, ¿sí? O sea, se sabe que alguien está ahí, pero no se dice quién, ¿no? Y para eso sirven estos conectores. Juan y María salieron al mercado para hacer las compras. Ellos volverán dentro de un tiempo, ¿no? Ellos, ¿quién? Juan y María, van a hacer referencia a ellos. O sea, sirven para reemplazar al nombre propio, pero también pueden cumplir la función de conectores siempre y cuando jalen información para permitir la secuencia en la redacción. Entonces, ahí estarían cumpliendo la función de anáfora, catáfora o elipsis también, ¿no? O propiamente de los conectores. Pero son excepcionales, no son todos, por si acaso, ¿no? Entonces, vamos a tener mucho cuidado en la aplicación de estos elementos. Por eso existe una tabla que nosotros debemos estudiarla y comprenderla y reconocerla también. No es suficiente con, digamos, saber cuáles son, ¿no? De memoria, sino qué funciones cumplen y cómo yo puedo identificar esas funciones dentro de un inicio. ¿No? Ahora, hay otro tipo de conector por equivalencia, que vienen a ser los signos de puntuación. Que los signos de puntuación también son conectores, es que los signos de puntuación se emplean para generar la redacción y la delimitación de las ideas. O sea, la verdadera función de los signos de puntuación es delimitar las ideas para generar precisión, ¿no? Pero hay signos de puntuación que cumplen la función de conector por equivalencia. ¿Cuáles son estos signos de puntuación? Solo tres. La coma, el punto y los dos puntos. La coma y el punto y coma son equivalentes a los conectores copulativos y causales, ¿ya? Cuando hablamos de los copulativos, solamente cuando cumple la función de enumerar, es decir, una coma o un punto y coma, cuando está enumerando, pueden ser reemplazados por la i o por ni según la naturaleza, ¿correcto? Entonces ahí decimos que está enumerando, pero si no enumera, no cumple función de conector, ¿correcto? Vamos a tener cuidado. Ahora, eso en cuanto al punto, a la coma y punto y coma. Y los dos puntos, profe, los dos puntos son equivalentes a los conectores explicativos o aclarativos. Por ejemplo, el es decir, el esto es, el vale decir, el o sea, dicha con otras palabras, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero también tiene que establecerse igual. Sí genera la coherencia, porque si no hay coherencia, se distorsiona más bien al reemplazar, entonces no estaría cumpliendo dicha función. ¿Sí? Entonces hay que ser muy cautos y cuidadosos, o sea, muy cautos para poder prevenir estos aspectos que podrían generar una distorsión y por ende una respuesta que no quiero tener, ¿no? Que sea negativa. Muy bien. Ahora, yo por un signo de puntuación puedo llegar a la respuesta, chicos. ¿Me comprenden? Por un signo de puntuación yo puedo llegar a la respuesta. Por ejemplo, Melanie me propone el conector sin embargo. ¿Ya? Melanie me habla del conector sin embargo. Y nosotros sabemos, ¿ya? Que para emplear o usar un sin embargo, un conector adversativo, eso es el sin embargo, ¿no? Mayormente debe ir un punto y coma, ¿sí? Antes y una coma después, ¿ya? Pero digamos, menos frecuente entre dos comas.
¿ya? Entre dos comas, aquí. Y excepcionalmente con una coma antes. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, si yo estoy resolviendo un ejercicio de conectores, ¿no? Ya estoy en el examen, ¿no? Y yo veo en el espacio, ya en el segundo espacio, yo veo punto y coma y coma. Entonces, ¿cómo llego a la respuesta incluso sin leer? Bajo a mis alternativas y escudriño qué conectores podrían funcionar con punto y coma, o sea, entre punto y coma. En consecuencia, sin embargo, es decir, entre esos tres. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo puedo percibir que mayormente es el sin embargo y en consecuencia, y me doy cuenta que hay una oposición entre esa idea de la derecha y la idea de la izquierda, entonces ya está cantada mi respuesta sin haber leído casi nada. Me dejé entender, ¿cierto, chicos? O sea, por eso se dice que conectores lógicos trabaja en base a lo normativo, la sintaxis. ¿No? Y yo tengo que tener presente esa naturaleza para lograr obtener buenos resultados. ¿Y cómo ustedes lo estaban resolviendo? Al oído. Leían enunciado más A, y si no sonaba bien, tachado. Enunciado más B, si sonaba más o menos, la probabilidad es que hay otro, ¿no? C, si sonaba bien y se dejaba entender, esa es mi respuesta al conector. Pero cuando salías al examen, te habían tachado la respuesta. Y tú dices, ¿por qué? ¿No es cierto? Porque justamente no lo has evaluado desde el punto de vista sintáctico o funcional, ¿no? Ahora ya saben que la redacción importa, ¿no? Hay dos tipos de discurso, el oral y el escrito. Y el tema de conectores lógicos, plan de redacción, oración eliminada, de lectura, son de redacción, ¿ya? Son de redacción, son escritos. Muy bien, jóvenes, entonces ya tienen una idea más amplia, ¿no? Ya tienen una idea más amplia. Profe, y el es decir, ¿cuándo uso el es decir? ¿No? ¿Qué característica yo debo tomar en cuenta para usar el es decir, ¿no? Esto es para el sin embargo, ¿ya? Esto es para el sin embargo, lo tienen en pantalla. Así es, la flecha nos da una noción mucho más amplia, ¿no es cierto?, para saber lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, aquí me doy cuenta que hay una oposición, ¿ven? Una oposición. Y, a ver, vamos a ver con el es decir. Profe, hay un es decir, ¿no? Hay un es decir. Quiero utilizar un es decir, ¿no? Entonces ya tiene acá el es decir y lo podemos usar entre comas. ¿Ven? Ahí está el es decir entre comas. Pero, ¿cómo sé en qué caso emplear el es decir? Cuando tienes dos ideas, la primera idea de la izquierda es una idea general y la segunda viene a ser una idea específica o específica, ¿correcto? Ya varias o una. Entonces, ¿qué es explicar, aclarar, ¿no? Detallar, ¿no? Aspectos que no lo tiene el general, ¿no? Por ejemplo, si hablamos que el Perú está constituido por tres regiones naturales, todos nos hemos quedado pensando cuáles son esas regiones, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas regiones? Pero tenemos que descubrirlo. En la que viene, o sea, el siguiente enunciado explica, precisa y detalla eso, ¿no? Te va a decir, el Perú está formado por tres regiones naturales, es decir, costa, sierra y selva. Costa con sus enormes desiertos, la selva con sus magníficas, digamos, montañas, y la sierra con sus nevados, con sus inalcanzables nevados, ¿no? Entonces miren que ya estamos teniendo, digamos, una idea de cómo se va y cómo va funcionando las explicativas, ¿no? El es decir, el océano, el vale de decir, el esto es, etcétera, etcétera. Y una consecutiva, la consecutiva es de consecuencia, ¿ya? ¿Tiene una relación con la causal? Sí, ¿no? Por ejemplo, esta es una causal, el porque, es la más común de la familia causal, ¿ya? Esto es una causal. Y esta de acá es una consecutiva, en consecuencia.
o por ello también, ¿ya? Pero vamos a tomar en consecuencia una compuesta, ¿ya? Esta es una consecutiva que marca la consecuencia. Una causal, vamos a tener en cuenta cuando nosotros hablamos de una causal, que debe tener esta característica. Primero el efecto y luego la causa. Cuando decimos me duele el estómago, ¿no es cierto? Ese dolor ha sido generado por algo, ¿no es cierto? Entonces a este se le puede entender como el efecto. Me dejo entender, ¿no? Entonces, ¿qué debo encontrar? ¿Qué debo asumir? ¿Qué debo entender para trabajar una causal? Primero el efecto, ¿ya? Y después del efecto recién vamos a encontrar a la causa. Comí mucho. ¿Eh? Me duele el estómago porque comí mucho. Efecto, causa. Si no hay efecto causa, entonces habrá el revés. Causa, consecuencia. ¿Ya? Entonces, cuando hay causa, consecuencia, como aquí, primero vamos a encontrar la causa y después vamos a encontrar la consecuencia o resultado, ¿ya? O resultado. Ahí lo tienen. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay una diferencia entre lo que es un conector causal y un conector conceptivo, ¿no? Y es justamente las ideas, la función de las ideas, de cómo se presentan. Por eso es que examinamos dos cosas en los enunciados, ¿no? La función que tiene el segmento, el enunciado, ¿ya? La función que tiene, ¿no? Porque cada unidad informativa dentro de una estructura está cumpliendo una función, que puede ser de inicio, de introducción, puede ser de desarrollo o puede ser de finalizar. ¿Eh? Esa estructura lo tiene un texto, ¿no? Tres partes. Entonces, debemos asumir justamente todos estos aspectos para empezar a entender, ¿no? Esto de la aplicación de los conectores lógicos. Muy bien, chicos. Entonces, y así otros conectores, ¿ya? Van a escudriñar su tablita para que puedan tener todas esas, digamos, todas esas informaciones. Muy bien. Ahora vamos a pasar a, quiero que me confirmen si hasta aquí han estado entendiendo, si se entiende la explicación, los ejemplos, los énfasis. Muy bien, María. Sí, Excelente. profesor, se entiende. Excelente, muy bien chicos, les estoy escuchando y gracias. Ya aquí estoy viendo sus likes que confirman que se está entendiendo. Eh, muy bien, gracias Jenner. Muy bien Melanie y Jacqueline. Ok, ahora vamos a un ejemplito. Ya, vamos a un pequeño ejemplito. Miren, la estructura. A muchos les parece hasta ridículo hablar de la estructura. Pero yo pienso que la estructura está construida en base a la naturaleza y esencia del tema, ¿correcto? O sea, si no hay naturaleza y esencia, entonces, ¿cómo se puede construir una estructura? No tendría razón de ser, ¿no? Pero claro, ¿no? Yo entiendo que a simple vista es una estructura común y corriente como cualquier otro ejercicio del curso. ¿No es cierto? Un enunciado y sus alternativas. Y si no es enunciado, premisa. ¿Cuál es la diferencia? La premisa no forma frase ni oración. El enunciado sí forma frase u oración. ¿Ya? ¿Qué se entiende por esto? De que en una premisa se puede encontrar significado, pero no tema. En cambio, en una frase o enunciado se puede encontrar tema, ¿ya? Se puede encontrar tema. Esa es la diferencia. Y aquí hay un tema. ¿No? Entonces, ¿cuáles son los ejercicios que tienen enunciados? Decisión de éxito, conectores, oración eliminada, plan de repetición, etc. ¿Y cuáles son los temas que tienen profesor, en este caso, lo otro, ¿no es cierto? Premisa, término excluido, analogías, series verbales, etimologías, etc. ¿Ven? Entonces, ya tienen la diferencia, ¿no? Pero si nosotros ponemos ojos de lince, ¿ya? De águila, y empezamos a mirar la estructura enunciado, nos vamos a dar cuenta de que dentro de esta simple estructura que se muestra como enunciado, existe todo un sistema estructural. Es todo un sistema estructural. Como profe, aquí
en el esquema que te estoy presentando, tú puedes darte cuenta, ¿no es cierto? Te puedes dar cuenta cómo se está estructurando por segmento. ¿Ven? Tenemos segmento uno, tenemos segmento 2, tenemos segmento 3 y tenemos el segmento 4. ¿Ven? ¿Y para qué me sirven los segmentos? Es que cada segmento tiene, digamos, una función muy importante y es la de contener una información específica que al relacionarse con la información específica del otro segmento genera un sentido más completo. Y para que este sentido más completo no se pierda, necesita de un conector determinado, pero según la función de las ideas de cada unidad. Por ejemplo, si mi primer segmento tiene la idea de un efecto, ¿no es cierto? Entonces yo ya debo estar pensando que lo que debe seguir, ¿qué es lo que debe seguir? La causa que ha generado, motivado dicho efecto. ¿Ves? Entonces ya voy comprendiendo. Si en la idea de la derecha yo tengo un resultado, una consecuencia, entonces lo que está en la izquierda debe ser el causante de esa consecuencia. Vamos entendiendo, ¿no es cierto? Claro, lógico. Y Melanie me dice, profe, la D, la respuesta, la D. ¿Y cómo se evidencia la explicación de esta respuesta que Melanie, Jenner y otros están ya entregando? ¿No es cierto? De esta manera. Observe. Lo que tengo que hacer es comprender e identificar, digamos, la carga de significado, ¿no es cierto?, del primer segmento. ¿Qué se entiende por carga de significado? Hay una palabra, mayormente una palabra que contiene la idea más importante de todo ese segmento. ¿Sí? Entonces, miren aquí, en el segmento 1, ¿qué dice? Esther llora inconsolablemente. Yo les pregunto, ¿cuál de las tres palabras contiene la carga de significado más importante de este segmento? ¿Cuál de los tres? ¿Esther llora o inconsolablemente? Claro, eso es correcto, Mark. ¿Es cierto? Eso es correcto, Mark. Es llora. ¿Ven? Toda la idea está dentro de llora. ¿Ya? Está en base a llora. Si llora no hay, se pierde la idea. ¿Correcto? Entonces, aquí la idea más importante es llora. Y analizo, porque aquí hago uso de mi capacidad lógico-reflexiva, ¿no es cierto? Y analizas y dices, está llorando, ¿no es cierto? Y tú estás inquieto y dices, pero sigue llorando. ¿Qué le hizo llorar? ¿No es cierto? Estás preguntando por lo que motivó que llore. Estás preguntando por la causa. ¿Ven? Voy al segundo segmento y dice, tu madre murió. ¿Cuál de los tres elementos es el elemento más importante en cuanto a la significación que yo debo tomar en cuenta? ¿Tu madre o murió? Murió. Murió. Claro, muy bien, excelente. Y miren, ¿no? Ya tenemos entonces, ¿no?, identificado las características, ¿no? Sí, profe, ¿cómo así? ¿Sí? Es que llora es el efecto. Y, ¿no es cierto?, murió viene a ser la causa. ¿Ven? Yo lloro porque alguien murió, ¿no? Y ese alguien es mi madre. Entonces, me estoy dando cuenta que aquí hay una causalidad. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué familia tiene esta característica? Las causales, ¿no es cierto? Las causales. Entonces, me está pidiendo un conector causal. ¿Ven? En el primer espacio debo yo darle un conector causal. Entonces voy a mi tabla de conectores y busco la familia causal, ¿no? ¿Qué elementos están en la causal? El más común, porque. Su equivalente, ya. Entonces voy a jugar con el porque, ¿ya? Y busco entre mis alternativas donde hay un porque. Y si no hay un porque, habrá un ya que. Y si hay los dos, tienes que evaluar entre los dos cuál sería la respuesta más idónea, tomando en cuenta el segundo y si hubiera un tercer conector, un tercer conector. ¿Correcto? Muy bien. Entonces tengo aquí la D y la E, ¿no? Ya tengo un distractor, ¿no es cierto? Para eso sirven los distractores, justamente para confundirnos, ¿no?
Entonces, si hubiera solo el porque, esa sería tu respuesta cantada. Pero como todos me dicen acá, la ley, Frida me dice la ley, Piero, Percy también, ¿no? Ya Kevin, bueno, los otros también, ¿no? Entonces, miren, porque. Entonces, lo que voy a hacer es trasladar el porque aquí. Ahí está, porque. Y lo leo, ¿no? Y te vas a dar cuenta cuál es la reacción. Esther llora inconsolablemente porque su madre murió. ¿Ve? Fluido, se deja entender, es decir, se le ha devuelto la coherencia y la cohesión. La coherencia y la cohesión. Todo texto, todo escrito, por naturaleza ya tiene coherencia y ya tiene cohesión. Otra cosa para decir que no tiene coherencia o cohesión es porque ese alguien redactó mal, ya redactó. Pero por naturaleza, todo texto tiene coherencia y tiene cohesión. Es como decir, todo niño por naturaleza tiene dos brazos, dos piernas, dos ojos, dos orejas. Y por una atrofia genética o alguna otra circunstancia, pueden hacer sin los brazos. Pero por naturaleza todo ser humano tiene completitos los pasos. ¿No? Muy bien. Entonces, miren, ya logré. De esta manera ya logré. Y me dicen la D, pero yo tengo el ya que también. Y el ya que también se entiende. Está llora inconsolablemente ya que su madre murió. ¿No es cierto? No estoy forzando respuesta, pero ambos cumplen la misma función, ¿no? Entonces yo debo ir al segundo y tercer conector para hacer el deslinde o descarga, ¿no? Y sí, me doy cuenta que entre el tercer segmento y el anterior hay una oposición. ¿Saben por qué? Porque cuando dice, tiene esperanzas de que Dios se la devuelva, está hablando de resurrección, de que reviva. Alguien que murió no va a revivir, eso no es, digamos, coherente, ¿no? Entonces, aquí debe ir el pero, ¿ya? Pero, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Debe ir el pero, porque hay oposición, ¿no? La idea del tercer segmento se opone, ¿no es cierto?, al anterior, ¿ven? A esta y a todo lo que está acá. Se opone. Así de simple, chicos. ¿No? Entonces, no es difícil en realidad, no es difícil, solamente hay que saber trabajar reconociendo todos estos elementos. Ya, por ejemplo, el último eh, dice hay consecuencia, ¿no? ¿Y cuál es la consecuencia? Dice reza con devoción. Algo le hace rezar con devoción, ¿no? Y eso es porque tiene esperanzas, ¿no? Tener esperanza trae como consecuencia rezar mucho, ¿no? Entonces necesito un conector de consecuencia, ¿no? De este tipo, ¿no? De consecuencias. Entonces voy y, digamos, obtengo ese resultado, ¿bien? Aquí está, ¿ven? El por él. Por eso reza con devoción. No se pierde. Amalgama adecuada. Muy bien, chicos. Entonces marcamos la de como ¿ves? Teniendo otro igual con causal, ¿no? Hacemos el deslinde con los otros, con las otras figuras. Muy bien, chicos. Hasta aquí. ¿Me han comprendido cómo es aplicar el criterio, el sistema de resolución para obtener resultados contundentes y argumentados, ¿no? Sí, Muy bien. Excelente. Entonces, no necesitan leer mucho, no necesitan en realidad. Se puede encontrar la respuesta fácilmente, pero no al oído. Muy bien. Ahora ustedes me dirán, chicos, ahora ustedes me dirán, ¿resolvemos libro o la práctica? Libro. perdón. Práctica, Eh, profesor. Profesor, libro, profesor. Profesor, sería mejor el libro. Libro, profesor. Práctica, Libro, profesor. profesor. Profesor, no se le escucha.
Profesor, tiene el micrófono apagado. Ya, gracias. Estoy tratando de abrir la práctica. Ahora va a cargar. Bien, aquí lo tienen, chicos. Ya, lo vamos a hacer por bloques. ¿Sí? ¿Me comprenden? Por bloques. Van a resolver el uno, el 2, el 3 y el 4. ¿Ya? Y una vez resuelto, me mandan las respuestas por el chat. ¿Sí? Los resultados. Y vamos a consolidar después de eso. Entonces, van a tener 2 minutos por cada bloque de ejercicios de 4. ¿Está bien de 4 en 4, chicos? Profesor. Ya, bien. Entonces, los dejo el par de minutos, el uno, el 2, el 3 y el 4, y vamos amoldándonos a reconocer conectores, funciones, para obtener respuestas claras. Adelante, chicos.
Y chicos, y me enviaron las propuestas al chat. En la uno que marcaron, muy bien, la D me dice acá su compañero, Britney me dice la D, Jenna me dice la D, Melanie también la D, todos apuestan por la D, ¿no? Secretito, secretito, secretito. La regla del no ni sí, ¿no? Es un secretito que de alguna u otra forma te lleva más rápido a la respuesta, ¿ya? Es decir, si tú en el inicio o en el trayecto del enunciado ubicas un no, un adverbio de negación como el no, lo más probable que continúe, o sea, que siga el no, son estas tres opciones que vamos a tomar en cuenta, ¿no? Tenemos el no, vamos a ver, el no, después de un no viene un ni. Y si no hay un ni, después de un no estará el sí no. Y si no hay el sí no, vendrán los dos elementos, ni y sí no. ¿Correcto? Y miren, aquí nos damos cuenta también, ¿no? Y pueden haber más nies, ¿ya? No, ni, y sí no al final también puede darse, ¿sí? Así que no hay ningún problema. En este caso, el ni está cumpliendo como enumerador y el sí no como oposición, ¿ya? Entonces, por eso es que marcan ustedes la D como respuesta, ¿ven? La D como respuesta, ¿ven? Al final recién el sí no. Es como decir, no quiero leche, sino café. No viajaré a Lima, sino a Pucallpa. ¿Me comprenden? Entonces siempre tiene que haber el no. Tú no puedes pronunciar el sí, no, sin el no. Es difícil, no vas a encontrar un ejemplo. Si lo encuentras será una de un millón, ¿no? Entonces siempre es la regla general, ¿correcto? Entonces donde veas un no, ya lo más probable que va un ni o un sí. Entonces vas directo a tus alternativas y ubicas ese conector. Muy bien, chicos, a ver, continuemos entonces la respuesta de la D. Marcamos la D aquí, ¿ya? Dos. En el 2 que marcaron, haya que es una tragedia de quién? De Sófocles, ¿no? Y miren, aquí tengo dos alternativas que inician con la B y la D, ¿no es cierto? Entonces necesito del otro conector para ya ir concretando la respuesta. Y acá me están manifestando que puede ser la D, por ejemplo, eh, Ruth me dice la D, Marilu también, aunque Rosemary me dice la E, profe, ¿no? Pero me doy cuenta que Melanie vuelve a la B también, ¿no? Y así, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es en realidad, ¿no? Porque tienen respuestas distintas. La D y la D más. Miren, más con tilde y más sin tilde. Los adverbios no son conectores. En el examen no te puede venir como respuesta un elemento que no es conector, solamente como respuesta conector. Entonces tu respuesta es la D, ¿sí? Más sin tilde, que es equivalente a pero, ¿ya? Y si tú reemplazas por pero, sigue teniendo la misma coherencia, ¿ven? Tiene la misma coherencia, ¿correcto? Muy bien, excelente. Entonces, en la 3, ¿qué han logrado en la 3? Miren, en la 3 está el no, y puedo observar que hay como varios noes, ¿no? Aquí está de no al inicio y no aquí y otro no, pero el último no que es después del espacio ya no sirve, ¿ya? O sea, la regla del no ni si no se aplica solamente cuando el no está al inicio, pero nunca al final de la última línea, ¿ya? Tiene que ser antes de la última línea, ¿ya? No se ve, dice, ¿no? En orden, ya marco, es lo que no estás viendo. Luz, perdón, no, no se ve. Luz me dice, Luz Diana me dice que no se ve. No se ve, profesor, la pantalla. Yo pensé que estaban haciendo en el libro. La práctica. Profesor, lo está presentando la práctica. No te escucho, si hablas más fuertecito, por favor. Profesor, Eh, parece que usted está compartiendo y como que la pantalla no presentó el PDF de la práctica del libro. Ah, ya. ah, Ahora ya se puede ver. Sí, ahora sí sí, se puede ver, profesor. Ok, muy bien. Me anticipan siempre, chicos, porque a veces esto genera
pareciera compartir y termina no compartiendo. Bien, entonces aquí ya lo tienen, ¿ya? Aquí ya lo tienen en lo que ya hemos estado trabajando, ¿no es cierto? Todo esto ya hemos estado trabajando. Profesor, disculpe, ¿y no vamos a realizar la práctica del libro? ¿Me puedes repetir? Le decía si no podemos realizar la práctica del libro. ¿Del libro? Libro. Sí, es que la mayoría de tus compañeros me dijeron hay que trabajar la práctica y ya a la próxima hora trabajaremos el libro. ¿Te parece? Sí, profesor, está bien. Ok. Continuemos entonces. ¿Qué respuesta sería la 3, chicos? La 3, la A, me dice acá una de sus compañeras. Muy bien. La C, otros me dicen. Miren que en la C está un es decir, una explicativa, ¿no? Y cuando nosotros, digamos, queremos emplear los conectores, hay que verlo por su función, ¿ya? Lo más correcto después de un no, si no hay un i, sería si no hay un sí, no sería un i. No quería ofenderle, ni ser desagradable contigo. ¿Sí? Entonces, ya tenemos el ni al inicio, ¿no? El ni al inicio. Y no vale la pena que me preguntes por qué, ¿no? Y aquí en la A tenemos la pregunta, el pronombre relativo, interrogativo, ¿por qué? ¿No? Separado y continuo. Y la A sería la respuesta. Es correcto la A. En la 4 vamos a ver la 4 ahora, chicos. 4 y 5. Miren, aquí hay un no, ¿no es cierto? Hay un no. Muy bien, Yanila, Melanie, muy bien. La C, ¿no? Entonces en la 4 es correcto, Carmen no era tan calculadora como su padre, ni tan impulsiva como su madre, ¿no es cierto? Pero entre la premeditación implacable de aquel y, digamos, ciega arremetida de esta, ella era una muchacha tan singular. Correcto, marcamos entonces la C. Vamos a la 5, me dice Melanie, la B, y Rosemary me dice la C, en la 5. Miren, un dato que ustedes deben tomar en cuenta y que es otro secretito, el signo de puntuación. Miren, en el primer espacio tengo una coma antes y tengo una coma después del espacio. ¿Qué conector se usa entre comas? ¿No? ¿Qué conector? Un pues no. Un aunque, muy difícil. Un no obstante podría ser. Y sin embargo también. Un por ello no necesario. Entonces está entre la C y la D, ¿no? Pero me doy cuenta que hay un no también acá. ¿Ve? Un no. ¿No es cierto? Hay un no. Ahí lo tienen. ¿No? Y este no rápidamente me dice que puede continuar un ni. ¿Cierto? Un ni. Entonces sería la D la respuesta. ¿Ven? O sea, lo que estamos haciendo es trabajar reglas, ¿no? Reglas. Y eso es correcto, ¿no? Eso es correcto. Muy bien, vamos ahora a la 6, 7, 8 y 9. Tienen un par de minutos, chicos, para trabajar estos ejercicios. Vamos hasta la 9, ¿ya? Un par de minutos. Adelante, chicos.
Muy bien, chicos. A ver. Melanie me dice la 6, la A, y esa es correcta, ¿no? Necesitamos un A de más, ¿no? Dice, si llegaras a alcanzar una vacante y además ocuparas uno de los primeros, además, bueno, vale la pena redundar, ¿no? Ese además, si tú lo quitas, no genera distorsión ni cambio de idea, ¿ves? Si tú lo quitas, no modifica la idea. Entonces tu respuesta es clara. Profesor, ¿por qué no podría ser la D? La E a continuación, No, la D. a la D también. Es que también es una, ¿cómo te digo? Es un conector de adición. Y aquí no estás adicionando información. ¿Ven? Es muy distinto a la D más, solamente sirve para hacer énfasis, ¿no? En realidad, sin el, digamos, el conector, además, o lo que tú haces mención como también funciona. Si llegaras a alcanzar una vacante y ocuparas uno de los primeros puestos, ¿ven? Se entiende, ¿no? No es necesario. Pero también es un conector de adición, ¿no? No estás adicionando información, esta información ya está incluida ahí, ¿no? Podría, ese también, ¿no? Ese también está, digamos, adicionando información, ¿no? Por ejemplo, sería así, si llegaras a alcanzar una vacante y también eligieras, digamos, estudiar en otro instituto, ¿no? Ocuparás uno de los primeros puestos, ¿no? Ahí sí, ¿no? Se generaría, digamos, el uso, ¿no? Pero no se da en este caso, ¿no? No se da y por eso se usa solamente la demás como un elemento enfático, nada más. Entonces, la Profesor, A, sí. Entonces marcamos la A como respuesta. Voy a hablar más fuerte. Ah, ¿no me escuchas, Helen? Ya, bien, pues seguramente me alejé demasiado. ¿Ahora me estás escuchando mejor, Helen? Bien, vamos ahora a trabajar la número 7. Y me dice Frida, la 7D, por ejemplo, la D, ¿Puede ser la E, profesor? la E también, ¿no? Y otros marcan la C también, ¿no? O sea, hay diferentes alternativas que han considerado. Pero la más correcta aquí, esto es, en otras palabras, vale decir, A, B, C, D son conectores de explicación, ¿ya? A, B, C, D son conectores explicativos y necesitamos una explicativa al inicio, entonces queda desechada la D y la E. La D y la E no pueden ser respuestas, ¿ya? No pueden ser respuestas. Y acá esto es por eso su elocuencia, no. Sería sin embargo, más bien, ya sin embargo su elocuencia no correspondía con sus actos, ¿no? Dice, era un tipo elocuente, ¿no es cierto? Vale decir, expresaba claramente sus ideas, sin embargo su elocuencia no comprendía con sus actos, o sea, está oponiéndose, ¿no es cierto?, a la idea del primer segmento. Entonces la respuesta sería la C. Vamos a la 8 ahora. Explicó al juez que asesinó a su víctima, quiso robarle. ¿Por qué asesinó a su víctima? Aquí puedes hacer uso de preguntar al efecto, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Y preguntas al primer, ¿no? Al primer segmento. ¿Por qué explicó al juez que asesinó a su víctima? Y acá te respondes con el por qué junto, ¿eh? Porque quiso robar. Entonces vas y buscas donde hay un porqué y me doy cuenta que está en la E, ese porqué, ¿no es cierto? De la 8. Entonces tu respuesta sería la E. ¿Ven? Entonces pregunta-respuesta, hay secretitos, ¿no? Hay elementos que se usan para poder llegar a la respuesta, ¿no? Y estos son los que te estoy entregando. Vamos a la 9 ahora, chicos, la 9. ¿Qué me dices de la 9? La B, ¿no? La mayoría dice la B, otros dicen la A, pero debe estar entre la A y la B, ya que ustedes mencionan esas dos. A ver, cuando el uso de la fuerza se hace necesario e inevitable, ¿ya? La civilización exige que, por un lado, ante el triunfo se muestre ponderación y decoro, y por otro lado, frente a la derrota, resignación y esperanza.
Eso es correcto, ¿no? Se entiende muy bien, ¿ya? Se entiende muy bien con la A. Está muy adecuada la respuesta. Así que no hay ningún problema. Ahí tienen las respuestas tanto de la 8 y la 9. Melanie, me dices la B en la número 9. Podría ser la B. Me dices, a ver, primero y después. No, es que cuando tú hablas de primero, estás enumerando primero, segundo, tercero, cuarto. Y cuando dices después, no es determinado el número, no es determinante. Después, ¿qué haría referencia? A más cerquita, más alejadito, más allá de lo debido, no genera, ¿no? Entonces hay una incoherencia en el número. Recuerden que la Real Academia Española y los especialistas recomiendan cuando redactas usar conectores simples. ¿Y por qué? Porque de esa manera se llega más rápido a la siguiente idea. Cuando tú usas conectores muy extensos, demoras en llegar a la idea siguiente y eso genera distorsión. Y al generar esa distorsión ya no se entiende, ¿no? Se hace incoherente, ¿no? Sin querer se hace incoherente. Entonces es mejor y recomendable emplear siempre conectores breves, ¿no? Simples o muy breves. Muy bien, la 10 me dice Melanie, la E, muy bien, la E, y Rosemary también me estaba diciendo la E, vamos a ver si eso es cierto. Aunque, ¿no? Aunque todos le sugerían que lo construyera con ayuda, no aceptó ninguna, pues su autosuficiencia y soberbia, ¿no? O sea, tenía dos características negativas, ¿no? Era autosuficiente y soberbio, ¿no es cierto? Soberbio. Muy bien. Entonces sí, necesito una I para poder tener, ¿cierto? La respuesta correcta. Muy bien. Excelente, chico. Melanie creo que está teniendo buenas respuestas hasta ahora. Sí, ¿no? Ah, esta cara de alegre, de oreja a oreja. Muy bien, vamos ahora con la 11, 12, 13 y 14, ¿ya? Yo les voy a dejar un par de minutos para que ustedes solo se hagan cargo de estos cuatro. Adelante, chicos.
Muy bien, chicos. A ver, vamos a ver. En la número 11. Marcaron la 11, Melanie me dice la C. Y sí, estoy de acuerdo contigo, es evidente, ¿no es cierto? Kafka, como es sabido, escribió sus obras, ¿no? En alemán, ¿no? Correcto, eso está correcto. De todo escritor, ¿no? Muy bien, 12, Melanie marcó la alternativa E, ¿no? Está en duda, pero lo Profesor, acordamos aquí. profesor, Sí, ¿puede, puede ser entre una B o la D? a ver, Como que vamos a ver. Mm, Oposición. Habría oposición, la A es oposición, la B es oposición, todas son oposición menos la C. Segundo conector, punto y coma y coma, en consecuencia. No obstante, en conclusión, sería en consecuencia la E. Quisiera colaborar con una obra magistral, pero no guardaban los requisitos necesarios. En consecuencia, tuvieron que resignarse con la realización de una presentación más sencilla, ¿no? Entonces, la E. Esta sería la respuesta. Muy bien, Melanie. Excelente. Vamos ahora a la número 13. Ahí está la 13. La C, me dicen todos. Y este formulario permite ahorrar tiempo y evita hacer gastos adicionales. Pero no debemos escribir innecesariamente. Claro, el no sino, ¿no? El no sino, correcto. La C, chicos. La respuesta sería la C. Está muy bien. Ahora la 14, la B, me dice Melanie. La B en la 14. Los viejos deben temblar ante los niños. Claro, ¿por qué deben temblar ante los niños? Porque la generación que se levanta es siempre acusadora y pues de la generación que desciende. Es correcto. Muy bien, la B. La B. Excelente, chicos. Ahora van a resolver 15, 16, ¿ya? 15 y 16. Adelante. A ver, me dicen en la 15 la C. 15 C. Con si bien. A pesar del... No. A pesar del progreso... Sí, no, está bien. Sí, está bien. Perfecto. La C. Y la 16 me dice acá, Melanie, la E. La E, a ver, vamos a ver. Estados Unidos es el mayor productor de anhídrido carbónico, eh, ya que produce casi la cuarta parte del total mundial. Muy bien, por lo tanto, perdón, por lo que su emisión per cápita es 6 veces mayor que el promedio del resto del mundo. Por lo tanto, es el principal responsable del ataque al ecosistema. Correcto, chicos. La respuesta sería la E. Muy bien. Ahora van a pasar a las 17, 18, 19 y 20, chicos. Tienen 2 minutos para trabajarlo. Adelante, chicos.
Siempre hay que recordar los secretitos y las reglas para tener un mejor desenvolvimiento, chicos. Bien, jóvenes. Ya por aquí alguien me ha dado hasta la número 20, Melanie. Es cierto, pero vamos a ir enfocándonos en la 17, a ver si es la que marcan ustedes, que me dicen la B. Pero ni, ¿no? Claro, aquí hay una negación, ¿no? Entonces, lo más probable es que si no hay un sí, ¿no? Entonces haya un ni. Y esta sería la única respuesta. La B, correcto, chicos. ¿No? La 18 también dicen la B, ¿cierto? La 18 también están marcando la B. Un mundo le es dado al hombre su gloria. En este caso, no es soportar, ¿viste? O despreciar este mundo, sino, ¿no? Claro, eso es correcto, ¿no? Eh, Esto funciona con la misma alternativa, ¿no? No y sí, ¿no ven? Hay una correlación entre los dos y se cumple la regla, ¿no? El no, el sí no no funciona sin no. Tiene que haber una negación antes para funcionar el sí, ¿no? Si no, no funciona. Esta sería tu respuesta. ¿Correcto? Ahora en la 19 ustedes han marcado la A, me dice la A, por ejemplo. Aquí Britney, ¿no? La A, en cambio, Hilda me dice, perdón, a ver, Hilda me dice la B, ¿no? Muy distinto a Britney. Vamos a ver si tienen razón.
A ver, otros, la B, también la B. Todos están marcando la B en la 19. Vamos a ver si esto es correcto. Edipo, ciego y desterrado, ¿no? Claro, ¿de dónde? De Tebas. Llega errante, ¿no? Llega errante ¿a dónde? A Colona, ¿no? ¿Ayudado por quién? Por su hija, ¿no? Pregunta y respuesta y sale el conector prepositivo, ¿no? Entonces tu respuesta sería la B, ¿no? Si tú pones me voy, espacio, Chile, espacio, visitar, espacio, abuela. ¿A dónde te vas? A Chile. ¿Para qué te vas? Para visitar. ¿A quién? A mi abuela. ¿Ven? Entonces, pregunta y respuesta. Preguntas al primero y te respondes con el segundo. ¿No? Esa es la lógica. El 20. En el 20 ustedes están marcando la E, la E, la E. A ver, Rosemary, Melanie, ¿no? Jacqueline, dice la E también, ¿no? Igual que Jenner, Yamila, Mireia, todos están con la E de elefante. Aunque te encuentres muy bien físicamente, no alcanzarás un estado óptimo. Si no cuidas plenamente tu bienestar emocional. Eso es una condicional separado, ¿ya? El sí, no separado es una condicional de negación, ¿no? Si tú lo juntas, ya es una oposición, ¿no? Entonces, tu respuesta está en la E y es correcto, chicos, ¿no? Está muy bien, excelente. Entonces, jóvenes, hasta aquí nos vamos a quedar nosotros. La próxima tenemos 1 hora y vamos a continuar la práctica. Terminamos la práctica y pasamos al libro, o si no, podemos continuar con el libro y seguimos luego, después del libro, la práctica. ¿Sí? Quiero que me confirmen, gracias a Melanie, quiero que me confirmen si ha quedado todo claro. Ya van a haber más secretitos conforme vamos avanzando en la resolución para que ustedes puedan estar totalmente preparados y con las herramientas y mecanismos necesarios para no tener sorpresas. Bien, jóvenes, de mi parte, gracias por su confirmación. De mi parte también les envío un super like por su atención y su trabajo constante e intervención. Bien, hasta la próxima, chicos. Cuídense mucho, buen provecho. Gracias, profesor. Hasta la Prácticas próxima, profesor. adicionales. Cuídese. Hasta la Sí, próxima, profesor. bien, Cuídese. cuídense, chicos. Gracias, sí. Gracias, Vanessa. Gracias, Shirley. Gracias a todos. Sí, les voy a colgar una segunda práctica también, ¿ya? Voy a subir una segunda práctica, pero será en la nochecita, chicos, ya todo en la nochecita. Sí, nos vemos, cuídense.